el segundo punto de la doctrina de la gracia con el segundo punto del arminianismo. Hermanos, la semana pasada se me olvidó mencionarles que estas doctrinas de la gracia a futuro le hicieron como, digamos, una abreviación para que pudiera ser más fácil de recordar, y estas doctrinas de la gracia le colocaron tulip. Esto es para tulipán en inglés, pero es para que pueda ser recordado más fácil, porque cuando unes todas las letras de manera organizada dice tulip. Entonces muchas personas, cuando ustedes escuchen a algún predicador hablar del tulip, se trata de estas 5 doctrinas de la gracia. No es más que eso, sino que es como una abreviación para que sea más fácil, para no ser tan extendido. Entonces algunos pastores o predicadores, cuando van a dar alguna enseñanza, usan la abreviación tulip para hacer una referencia más rápida a estas doctrinas, ¿sí? Ok. Hoy vamos a estar estudiando la expiación limitada y en contra del punto del arminianismo, que es la expiación ilimitada. Las doctrinas de la gracia dicen que la muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. El punto del arminianismo dice que Cristo murió por todos los hombres, aunque solo los creyentes son salvados. Hermanos, en este punto sabemos que la expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salvada, independientemente de si ellos iban a creer o no. O sea, la sangre de Cristo puede cubrir todo eso. Sin embargo, esa no es la voluntad de Dios. Si esa fuera la voluntad de Dios, se podría hacer, pero esa no es su voluntad. Entonces, para eso, tenemos, para poder saber primero qué es la expiación, anteriormente ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía algún pecado, ellos tenían unos sacerdotes, los cuales entraban al tabernáculo y mataban un cabrito o cierto animal, siempre por lo general eran cabritos, para cubrir ese pecado. Y rociaban la sangre y esa persona era liberada de ese pecado. Se trataba la expiación en ese momento. Pero la expiación que logró cubrir todos los pecados fue hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue la última expiación, que fue una vez y por todos. Esa expiación la podemos ver en Hebreos capítulo 10 y el 11 también, donde dice que constantemente el sacerdote iba a presentar sacrificios por los pecados que había cometido el pueblo y nunca eran limpiados por completo. Pero aquí, cuando Jesucristo es muerto en la cruz del Calvario, que Él se entregó a sí mismo por amor de los suyos, su pecado y el mío queda totalmente cubierto. Es decir, que ya nadie necesita sacrificio. Y eso lo podemos ver también en 2 de Samuel, donde Samuel le dice a Saúl que es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, ya el Señor no pide ningún sacrificio, sino que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y de esto se trata la expiación. Por eso se llama expiación. ¿Hasta este punto alguien tiene alguna duda? ¿Estamos entendiendo? Ok. Para poder verificar o tener los fundamentos bíblicos de estas posturas, vamos a estar estudiando en Doctrinas de la Gracia, en lo que ellos dicen que es la expiación limitada. Vamos a estar estudiando Juan 6, 37, 40. Por favor, les pido que tengan su Biblia en mano. Juan 6, 37, 40, al 40. Les sirvo con la lectura. Aquí dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. ¿Quién es el Padre? Dios.
Dios se los entregó a Jesucristo. Entonces dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Hermanos, era tanto el pecado que había en usted y en mí, que tenía que haber un sacrificio perfecto. Pero ese sacrificio no lo podía pagar ningún animal ni ninguna persona sobre la tierra. Tenía que ser el sacrificio perfecto. Y esto también lo vemos en el Antiguo Testamento, porque cuando ellos iban a sacrificar un animal, les pedían que el animal que iban a sacrificar no tuviera ningún defecto, que fuera un animal perfecto. Y en este caso, hermano, eso iba siendo ya la alusión en el Antiguo Testamento de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Porque Él fue perfecto en todos sus caminos. No podía ser otra persona que lo hiciera. Porque el perfecto hizo agradable a los imperfectos. Entonces, Él dice, sigamos en el 40, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vengan a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Es la voluntad del Padre. Les voy a pedir que busquen Juan 3:16 para ver el punto del arminianismo, donde ellos dicen que la expiación es ilimitada, es decir, ellos dicen que todos pueden ser salvados, es decir, que Cristo murió por todos, porque ellos agarran una pequeña parte de la Biblia para defender sus posturas. Cuando usted y yo vayamos a dar un punto o estemos estudiando algo, no podemos tomar una parte de la Biblia para defender nuestro punto de vista. Porque la Biblia es como un rompecabezas y un versículo encaja con el otro y todo engrana. Si yo me paro aquí y yo doy una cita bíblica, pero para yo decir que yo lo que creo es eso, pero eso no va de acuerdo con otro texto bíblico, entonces yo estoy mal. Y no lo puedo hacer, no puedo hacer eso. Bien.